primer lugar, darle las gracias al Instituto Cervantes por la acogida, también al embajador de Colombia por estar aquí presente y al encargado de negocios también de la Embajada de España, y también a Natalia por organizar este acto. Y también agradecer a otros intermediarios que desde la distancia ayudaron a hacerlo posible, como Crisol de Culturas y la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, pues esto sucede porque yo, de hecho, esta es mi primera visita a Estocolmo. Yo todavía no me puedo creer que en Estocolmo haya calores tan maravillosos como los que estamos viendo. A mí me recuerda, yo soy canario de las Islas Canarias y yo me siento como en casa. Entonces, bueno, muy contento con este clima y espero que dure bastante, que lo puedan disfrutar ustedes. Yo llegué la semana pasada porque formo parte, y también hay una compañera mía aquí, formo parte de un simposio organizado por la Academia Sueca sobre el Premio Nobel de Literatura, y formo parte de un grupo de 20 expertos que estuvimos hablando sobre el Premio Nobel de Literatura, y bueno, pues decidí también permanecer unos días más en la ciudad para hacer investigación en los archivos del premio Nobel, y bueno, pues se dio la circunstancia de también poder hablarles hoy de mi investigación. Creo que, bueno, Gabriel García Márquez necesita nada o poca presentación. Es un escritor colombiano, nacido en el año 1927 en la aldea de Aracataca, en la costa caribeña de Colombia. Y bueno, es el autor, entre otras obras, del Coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Vivir para contarla, Crónica muerte anunciada, Noticia de un secuestro, El amor en los tiempos del cólera. Pero probablemente la obra por la que es más conocido es la novela 100 años de soledad, que se publicó en el año 1967, y como decía antes Natalia en la presentación, bueno, pues esta es una novela que no se esperaba para nada el éxito que tuvo, ni siquiera el propio García Márquez esperaba que tuviese el éxito que tuvo. Y bueno, es una novela que al día de hoy ha sido traducida a más de 50 idiomas, ha vendido más de 60 millones de ejemplares en todo el mundo. Además también está pues considerada uno de los 30 superventas literarios de todos los tiempos. Es la segunda obra literaria más leída en lengua castellana después del Quijote, y bueno, pues también se la reconoce mundialmente como la obra por excelencia del realismo mágico, que es este estilo literario, esta manera de contar que mezcla la descripción de hechos mágicos con sucesos de la vida cotidiana. El éxito tan grande que tuvo esta obra y otras que publicó García Márquez permitieron y lo catapultaron al éxito global, como comentaré más tarde, pero bueno, entre ellos es la obtención del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Y bueno, pues mi propósito hoy es el de explicarles cómo esta obra precisamente se convirtió en un clásico universal de la literatura. Para ello, al final de la charla, también les invito a que vean los dos libros que he escrito al respecto. El primero es la biografía, que ha salido ya en inglés y que también está traducida al árabe, y que el próximo año probablemente saldrá una edición especial en español sobre Cien años de soledad. Y luego también el catálogo de la exposición que comenzó en el año 2020, justo antes de la pandemia, en el Harry Ramson Center de la Universidad de Texas, que es la propietaria de los archivos de García Márquez, y que en el año 2022 también esta exposición que yo comisarié viajó al Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, y bueno, pues creo que es primicia en Suecia. El próximo año esta exposición abrirá sus puertas también en la Biblioteca Nacional de Bogotá dentro de aproximadamente un año, así que pueden ir marcando ya sus agendas. Estará en la Biblioteca Nacional de Bogotá, Nacional de Colombia en Bogotá, de finales de abril a comienzos de agosto. Y bueno, ¿cómo nació 100 años de soledad? Podríamos tomar una ruta corta y rápida y hablar simplemente de lo que estaba ocurriendo en los años 60, en el año 67, pero una de las cosas que yo he hecho en mi libro es el de tratar de reconstruir el mundo que hizo posible esta novela. Es decir, entender que esta no es una novela que salió por sí sola, sino que hay todo un grupo de personas, de ideas, de convenciones, de organizaciones que hicieron posible crear un mundo dentro del cual se pudo escribir esta novela. Y bueno, lo primero que probablemente tenemos que comenzar es con el mismo concepto de América Latina, ¿no? América Latina no es un continente, es una región que incluye más de 20 países, más de 60 lenguas,
20 millones de kilómetros cuadrados y pues más de 600 millones de personas. Y lo que es muy interesante es que en los tiempos en los que nació García Márquez, cuando se hablaba de literatura latinoamericana, se hablaba de la suma de las diferentes literaturas nacionales. Es decir, la literatura latinoamericana era la literatura argentina, de Colombia, de Bolivia, de México, juntas, ¿no? Sin embargo, en la época en la que nació García Márquez, algo empezó a cambiar que comentaré en unos minutos, ¿no? Una de las cosas que cambia es la colaboración entre generaciones de escritores. García Márquez pertenece a la generación más joven, la generación más antigua es la de Borges, Neruda, Carpentier. Son escritores que comenzaron a conocerse por carta, en reuniones, en conferencias. Piensen, por ejemplo, que era mucho más fácil ya biopolar dentro de la región. Y también comenzaron a crear lazos con la siguiente generación de escritores, con Cortázar, Sábato, Bioy Casares, Rulfo, de tal manera que cuando García Márquez comienza ya a escribir, siendo muy joven, ya hay un trabajo previo de dos generaciones que comienzan precisamente a pensar que la literatura latinoamericana no es simplemente una mezcla de las diferentes literaturas nacionales, sino que es algo que es superior a la suma de esas literaturas nacionales. Y bueno, también algo que es muy importante, que a veces no se resalta lo suficiente, es que esa colaboración no fue solamente una colaboración entre escritores, fue también una colaboración entre críticos de diferentes generaciones, como Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Ernesto Volkening, y también editores y agentes como Francisco Porrúa, hijo de emigrantes españoles, o la española catalana Carmen Balcells. Y bueno, pues de esto queda testimonio en fotografías, ¿no? Cómo estos escritores de diferentes generaciones fueron estrechando lazos en diferentes congresos, conferencias, se regalaban libros, se prestaban libros, se correspondían, y ahí se fue fraguando una amistad y una manera global, colectiva, regional, de entender qué es lo que estaban escribiendo. Aquí, por ejemplo, bueno, poemas de Vargas Llosa y García Márquez, también con Donoso, Cabrera Infante, con Vargas Llosa, con Paz, también aquí Neruda, el crítico Rodríguez Monegal, Onetti, Fuentes, Patricia, la esposa de Vargas Llosa, en fin. Y claro, lo que es también muy interesante es que, vale, nosotros queremos escribir una literatura latinoamericana. Bueno, pues tenemos también que plasmar esa visión de la región a través de dos principios, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que es muy interesante es que a partir de los años 20, los escritores comienzan a entender que para crear una literatura latinoamericana, nuestros libros tienen que tratar de reflejar esas ideas que colectivamente estamos tratando de desarrollar. La primera de ellas es la que yo llamo el cosmopolitismo, es decir, que un escritor cuando empieza a escribir una novela, ya sea un Borges, un Cortázar o un García Márquez, lo que tratan sobre todo es que sus historias tengan como una resonancia universal, como que puedan llegar a lectores en otras partes del mundo, y al mismo tiempo también esa obra cosmopolita tiene también que ser una obra latinoamericana, es decir, que los escritores buscan escribir historia que no solamente lleguen a los lectores de Argentina, sino que un colombiano, por ejemplo, pueda leer las novelas de un argentino o de un ecuatoriano como novelas latinoamericanas. ¿De acuerdo? Y eso, por ejemplo, fue algo que hizo García Márquez en Cien años de soledad, como le explicaré más tarde. Bueno, pues estos principios los comenzamos a ver cómo se comienzan a plasmar en la literatura a partir de los años 20. Y bueno, y no solamente se plasman en libros, sino también después de 30 años en los que tenemos diferentes generaciones de escritores publicando obra, podemos ver cómo hay una explosión de esta literatura latinoamericana en las revistas de la época, que además publicaban artículos de un escritor argentino en una revista colombiana, de un escritor mexicano en una revista argentina. Y bueno, pues veremos, por ejemplo, revistas como Eco en Colombia, Marcha en Uruguay, Casa de las Américas en Cuba, Papel Literario en Venezuela, La Cultura en México, o por ejemplo, los magazines de la época como Primera Plana comienzan a poner no solamente a los políticos, a los futbolistas, a las actrices en portadas, sino también comenzamos a ver a escritores en las portadas de las grandes revistas de interés general que se publicaban. E incluso a nivel internacional, ya fuera de América Latina, hay revistas como Mundo Nuevo, que se publicó en París y que es un escaparate de la literatura latinoamericana, de lo más nuevo que se está publicando,
y que esa revista se imprimía en París y distribuía a más de 20 países de la región y en Europa. Bueno, pues todo esto culmina a finales de los 50 y los años 60 con el llamado boom de la novela latinoamericana, en donde, bueno, no solamente hay autores que tienen como una segunda vida como Borges, de acuerdo que Borges llevaba 20 años, 30 años publicando, pero de repente se vuelve un autor famoso por toda esta efervescencia que hay, El siglo de las luces de Carpentier, Rayuela de Cortázar, La ciudad y los perros, Pedro Páramo, El astillero de Onetti. Y bueno, pues ese es el mundo en el que García Márquez comienza a escribir. Y además también una cosa muy interesante es que nosotros vimos en una época en lo que se habla mucho de los hashtags, de las etiquetas, ¿no? Nos hemos dado cuenta de lo importante que es utilizar etiquetas en las redes sociales. Bueno, pues una cosa muy interesante es que podemos ver también cómo a partir de los años 60 la etiqueta literatura latinoamericana se volvió muy popular en los libros en español, y no solamente en español, sino también en otros idiomas. Por ejemplo, que ustedes pueden ver que la expresión, la etiqueta Latin American Literature tuvo un auge muy importante en los años 60. Entonces, evidentemente, este es el fondo, este es el contexto que nos permite entender por qué García Márquez alcanzó a publicar esa novela en los años 60 y por qué también fue tan bien recibida en aquella época, ¿no? Claro, mientras todo eso estaba ocurriendo, bueno, pues García Márquez era un niño pequeñito, revoltoso, al que su familia lo tenía que poner en una silla alta para que no se escapara. Su abuela, para que ese niño pues se portara bien, le contaba historias de fantasmas y le hablaba de muertos que vivían en la casa de al lado. Y bueno, esta es la casa en la que García Márquez nació, en el pueblo de Aracataca. Y bueno, pues en esa casa, como es bien sabido, García Márquez comienza a tener experiencias en sus primeros 8 años de vida, que comienza un poco como a gestar la imaginación de lo que luego más adelante se convertiría en Cien años de soledad. Por eso realmente la casa de Cien años de soledad, la casa de los Buendía, es en realidad pues la casa en donde él nació. Y bueno, aquí tiene un plano en donde él habla de los diferentes espacios de la casa, desde la oficina donde estaba con el abuelo, a la carpintería, el comedor, el famoso patio donde sube Remedios la Bella, pues también está aquí, ¿no? Y bueno, García Márquez de joven demostró un alto interés por la literatura, y como cualquier niño de aquella época pues leyó algunos de los libros de literatura infantil y no tan infantil que eran populares en aquella época, como Los Tres Mosqueteros, Don Quijote, Las aventuras de Tom Sawyer, o por ejemplo Las Mil y Una Noches, o por poesía, también como de Rubén Darío, y otros también libros también de literatura colombiana. Bueno, pues es a finales de su adolescencia cuando García Márquez se da cuenta de que quiere convertirse en un escritor y tiene la idea para escribir una novela, ¿de acuerdo? Y lo que comienza a finales de los 40, comienza de los 50, es un largo peregrinar de este escritor en busca de una novela, ¿no? García Márquez, jovencito, con apenas 20 y pocos años, que es la época, en torno al año cuando tiene aproximadamente 22 años, cuando se le ocurre la idea para una historia, ¿no? Además, esta idea no se le ocurre solo, como les comentaba antes, García Márquez se rodeó durante toda su vida de grupos de artistas, de profesionales que le ayudaron también a escribir sus historias, pues por ejemplo desde músicos como por ejemplo Rafael Escalona, o periodistas, fotógrafos, o también novelistas como Álvaro Cepeda Zamudio, que formaron parte de diferentes grupos en los que él participó, como el famoso grupo de Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, o también el grupo de Cartagena. Y precisamente al hablar con todos estos compañeros, García Márquez ya comenzó a leer a los grandes clásicos de su tiempo y de otros momentos, pero ya no simplemente como literatura de pasatiempo, sino para realmente entender cómo estaban construidas estas novelas y qué era lo que le gustaba de estos escritores, como por ejemplo, bueno, pues Virginia Woolf, autora de Orlando, o por ejemplo El viejo y el mar de Ernest Hemingway, o por ejemplo Manhattan Transfer de Dos Pasos, el Ulises de James Joyce, por supuesto todo lo que podía agarrar de Faulkner lo leía, y también leía
por influencia de sus compañeros de Barranquilla, de Cartagena, también leía a clásicos del mundo grecorromano, como por ejemplo Antígona de Sófocles. Bueno, pues todas esas lecturas comienzan a dar resultados y en el año 1950, en un manuscrito que apareció hace muy pocos años en unas bolsas de basura, encontraron lo que al día de hoy son los manuscritos más antiguos escritos por García Márquez, y uno de ellos en concreto, que no tiene ningún título, al final el autor, en este caso el narrador de la historia, está visitando un pueblo que no tiene nombre, y un pueblo del que está de repente como tratando de marcharse, pero siente que está como atrapado dentro de ese pueblo. Siento como que el tiempo comienza a dar vueltas en redondo, y si se dan cuenta, o si lo recuerdan, el paso circular del tiempo es uno de los elementos centrales de 100 años de soledad. Bueno, pues esa idea, por ejemplo, de que tienes que crear un tiempo en un pueblo concreto, pues la tiene en los años 50, en años 50. Precisamente ese mismo año también, García Márquez publicó lo que al día de hoy es el intento más antiguo conocido de escribir 100 años de soledad, en una revista precisamente que él coordinaba con sus amigos del grupo de Barranquilla, y ahí publicó La Casa de los Buendía, Apuntes para una novela, en donde vemos por primera vez aparecer como un personaje la casa de lo que luego va a ser 100 años de soledad, y también aparece por primera vez el personaje del coronel Aurelio Buendía, que está casado con Soledad. Entonces, lo interesante aquí es que en 1950 el coronel estaba casado con alguien cuyo nombre al final le va a terminar dando nombre a la novela 15 años después. Bueno, pues lo que sucede en los siguientes 15 años largos es que García Márquez, por supuesto, trata de dedicarse como escritor profesional, y él entiende que tiene que aprender a escribir a través de diferentes fuentes. No solamente del periodismo, aquí tienen varias de sus crónicas periodísticas de la época, también de la literatura, como han visto. Y una cosa que se conoce no tanto es que García Márquez ya en los años 54 aproximadamente comenzó a hacer crítica de cine, y lo que es muy interesante es leer sus críticas de cine, en las que él trata de analizar las técnicas que está utilizando el director para contar la historia. O sea, que aprendiendo también de la manera cinematográfica de contar. Y bueno, otra cosa también que es muy llamativa y poco conocida es que García Márquez también trabajó en publicidad, porque no tenía dinero y le tocó trabajar en publicidad, como muchos autores también del boom latinoamericano. Alejo Carpentier, Juan Rulfo, trabajaron en publicidad. Y bueno, hay una historia que todavía está por contar, que es hasta qué punto todas esas técnicas publicitarias que aprendieron en agencia también les sirvieron para escribir libros superventa. Bueno, pues todas estas técnicas para aprender a contar del cine, del periodismo, de la literatura, de la publicidad, García Márquez las aprende durante ese periodo largo de casi 20 años, viviendo en diferentes países. No solamente dentro de Colombia, sino también se marchó a vivir a Italia, estuvo 2 años viviendo en París, donde escribió El coronel no tiene quien le escriba. Luego también se trasladó unos meses a vivir a Londres, y luego de Londres se volvió a América Latina, estuvo trabajando 2 años en Venezuela, y luego en Venezuela sucedió lo que nadie anticipaba, que es la Revolución Cubana. Y García Márquez se vuelve a trabajar para la Revolución Cubana como jefe de la agencia de noticias Prensa Latina, hasta que 2 años después lo mandan como representante de Prensa Latina a Nueva York, donde está viviendo 6 meses, y bueno, las cosas se ponen un poco complicadas y termina abandonando su trabajo en Nueva York y se viene a vivir a Ciudad de México. Bueno, pues durante todo ese tiempo García Márquez está tratando de escribir esa gran novela, está tratando de escribir pequeñas otras novelas que le salen conforme él siente que la gran novela no le llega. Por eso es que así escribió El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, o los cuentos de los funerales de la mamá grande. Y bueno, pues García Márquez llega a Ciudad de México. ¿Y qué quería hacer García Márquez cuando llega a Ciudad de México? ¿Escribir literatura? No. García Márquez llega a Ciudad de México absolutamente aburrido del periodismo, dice que no quiere volver a escribir periodismo jamás,
y su deseo profesional no es el de escribir literatura, sino el de escribir cine. Y García Márquez se va a México porque en aquel momento México es la industria del cine en lengua española más importante en el mundo. Es la época dorada del cine mexicano, y bueno, en aquella época Cantinflas estaba ya por ahí, Luis Buñuel estaba también viviendo en México, entonces era un gran atractivo para García Márquez, insisto, no la literatura, sino el cine. Y bueno, resultó que fue precisamente en Ciudad de México donde García Márquez acabó escribiendo 100 años de soledad. Y bueno, la realidad es que aquí ustedes están viendo el manuscrito final de la novela, y bueno, pues esto es muy bonito presentarlo así, ya terminado, con apenas un cambio, pero la realidad es que para llegar a esta página final, pues tuvieron que suceder toda una serie de eventos casi de realismo mágico. Y el primero de ellos fue que García Márquez en este periodo se convirtió en un escritor profesional. García Márquez, cuando estaba en Colombia y quería ser un escritor profesional, las condiciones a las que hizo frente como escritor eran terribles. Este es el primer contrato profesional que él firmó con una editorial en Colombia. Le prometían que iban a imprimirle 4.000 ejemplares, al final imprimieron 1.000, le prometieron pagar derechos de autor, no le pagaron nada, la distribución de la novela fue malísima, y no solamente eso, a los pocos meses de publicada la novela, ¿qué pasó con la editorial? Quebró. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente eso, mientras él está tratando de dedicarse a escribir literatura profesionalmente, como les comentaba antes, tiene que trabajar en publicidad y también tiene que trabajar en revistas como Sensacionalista, como Sucesos para Todos en Ciudad de México, o una revista para amas de casa, que era La Familia, en donde García Márquez escribía muchos de los textos, diagramaba las revistas, se encargaba de que fuesen a imprenta correctamente. Y bueno, él se sentía tan avergonzado de este trabajo que jamás, en 3 años, su nombre apareció en ninguna de las revistas, ¿no? Pero que consideraba que había tocado fondo y que bueno, pues lo tenía que hacer para sobrevivir. Y mientras tanto, él trataba de vender sus guiones de cine a las grandes productoras de México, que eran en su mayoría rechazados, y la idea de poder escribir esa novela sobre un coronel llamado Buendía, pues prácticamente la había descartado. De hecho, en el año 63, él da una entrevista a un periodista y le dice que jamás logrará escribir la biografía del coronel Aureliano Buendía. O sea, en el año 63 él había renunciado a escribir 100 años de soledad. Pero, bueno, pues en el año 66, lo que les comentaba antes, se está produciendo el boom de la literatura latinoamericana. Muchos de sus compañeros que están en México, que están en Colombia, en Argentina, le hablan de que están escribiendo libros, que hay un montón de editores, de agentes, de públicos interesados, y García Márquez, con muchos otros de sus compañeros, se da cuenta de que esta es la mía, ¿no? Tengo que aprovechar esta oportunidad porque si no se me va a pasar el tren. Y bueno, lo que le comentaba, él firma este contrato, que es ya un contrato profesional, donde hay unas condiciones claramente establecidas, hay unos derechos de autor que se le pagan previamente, un anticipo, independientemente de lo que luego vaya a vender la obra. Y bueno, nos podríamos imaginar que la persona que logra esto por sí solo es García Márquez, pero esto pues nos impediría, por ejemplo, reconocer la valía de uno de los personajes más importantes de este periodo también, que es el agente literario, en este caso la agente literaria Carmen Balcells, que desde Barcelona consiguió aglutinar a un grupo de escritores a los que representar y conseguir también que sus obras fuesen traducidas prácticamente de inmediato. Carmen Balcells, por recomendación de un español que está viviendo en Bogotá, Caballero Bonal, recibe información de que hay un joven muy prometedor que acaba de ganar un premio de novela nacional por La Mala Hora, que te puede interesar como posible cliente. En el año 62, Carmen Balcells se pone en contacto con García Márquez y dice: mira, quiero ayudarte a traducir tus novelas a otros idiomas. Y luego en el año 65, Carmen Balcells, plenamente consciente de que el boom es ya una realidad imparable, viene a Ciudad de México a firmar contratos con todos los escritores habidos y por haber. Y uno de ellos, con el que firma un contrato para representarle ya en todas las lenguas, es García Márquez. Entonces, ¿qué creen que sucedió el verano del 66 después de que Carmen Balcells y García Márquez firmaron el contrato para representarle en todos los idiomas? ¿Se va a Barcelona? No.
Eso ocurrió un par de años más tarde. Se sentó a escribir finalmente Cien años de soledad. ¿De acuerdo? Entonces, esa famosa epifanía de García Márquez, que dice que se encontró con una vaca y que se le ocurrió la primera frase de la novela, bueno, eso hasta cierto punto es verdad, pero la realidad es que esa epifanía la pudo tener porque había ya finalmente logrado un contrato profesional que le permitía a él ganar el tiempo que necesitaba para no tener que hacer publicidad, no tener que hacer guiones de cine, no tener que publicar revistas. Es que imagínense, García Márquez llegó incluso a ser director de una revista de supermercado durante un mes, simplemente para sacar dinero para poder mantener a su familia. Entonces, cuando él firmó el contrato con Balcells, consciente ya de que Balcells estaba sacando contrato a un montón de escritores, él vio la oportunidad definitivamente de poder sentarse a escribir esa novela. Y así lo hizo. García Márquez se sentó aproximadamente en torno a julio, octubre del 65, comenzó a escribir la novela a tiempo parcial, es decir, él todavía no sabía si se podía tirar o no a la piscina, ¿no? Si había agua o no en la piscina, hasta que en octubre del 65 le escribió la editorial Sudamericana, como le decía, con Francisco Porrúa, y le dice, oiga, mira, he recibido copias de sus ejemplares de sus novelas anteriores a través de uno de sus amigos, y me gustaría saber si usted tiene algo que yo le pueda publicar. Y García Márquez dice, sí, mire, estoy empezando una novela que se va a llamar Cien años de soledad, y además también estoy trabajando en otra que se va a llamar El otoño del patriarca. Y si a usted le interesa, se las puedo ofrecer las dos, y además también las novelas anteriores. Porrúa le dice que sí, y en ese momento García Márquez ya se encierra a escribir la novela, ¿no? La termina en agosto del 66, firma el contrato definitivo con Sudamericana, y lo que es muy interesante es esto que ven aquí. En mayo del 66, es decir, un año antes de que él todavía tenga terminada la novela, García Márquez empezó a publicar adelantos de la novela. Y él hizo nada más y nada menos que lo que hacían también otros compañeros de la época, que era comenzar a circular partes de la novela en todas esas revistas que yo les había comentado, para comenzar a generar ese interés entre el público que estaba tan interesado en leer novelas latinoamericanas. Entonces, lo más interesante de todo es que a García Márquez le tomó 14 meses escribir Cien años de soledad, y pasó prácticamente un año previo promocionando la novela antes de que saliera. Además, esa promoción no la hizo él solo. Él tenía amigos en todos estos países en donde él había vivido, con los que se seguía correspondiendo. Esos amigos vinieron a su encuentro, vinieron a su ayuda. Uno de ellos, por ejemplo, el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, con el que se correspondía. Y entonces, por ejemplo, aquí le dice García Márquez, le responde a Plinio a una carta en la que Plinio dice, bueno, ese capítulo de Cien años de soledad que acabas de publicar en El Espectador es una maravilla, cuéntame. Entonces aquí García Márquez le dice, me ha dado una gran alegría lo que me dices del capítulo de Cien años de soledad, por eso lo publiqué. Cuando regresé de Colombia y leí lo que llevaba escrito, tuve de pronto la desmoralizante impresión de estar metido en una aventura que lo mismo podía ser afortunada que catastrófica. O sea, vean ustedes cómo el proceso de escritura de la novela estuvo lleno de dudas constantes. García Márquez hubo un momento en el que sentía literalmente, y lo pone en una carta, que estaba esperando a que la editorial le dijera que lo que había escrito, que los lectores dijeran, comillas, que la novela era una mierda. Y eso lo dijo él todavía en el proceso en el que la tenía terminada. Entonces, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que podemos descubrir es las dudas y las inseguridades que tenía él durante la creación de la novela. Pero para eso, como les decía, vino esta red de amigos en diferentes partes del mundo, como su agente literario en España. Carlos Fuente vivía en aquella época en París y se intercambiaban cartas en el que le daba apoyo, le decía, oye, esto del boom latinoamericano está marchando muy bien en Francia. Vargas Llosa vivía también en Inglaterra, se correspondía, el editor en Estados Unidos, y toda la gente que la arropó en Ciudad de México, su mujer, un crítico al que le entregó toda la novela y la iban leyendo mientras la iba escribiendo, los amigos de Colombia, lectores que fueron leyendo los diferentes adelantos, ¿no? Entonces toda esta red tuvo un impacto muy importante, y es que García Márquez, como les decía, él fue publicando adelantos de la novela en Colombia, en Francia, en Perú, otra vez en Colombia, otra vez en Francia, en México, en Argentina, y él fue realmente publicando hasta un tercio de la novela, se publicó antes de que se terminara de publicar la novela en su totalidad, ¿no?
como les decía, por ejemplo, la revista Mundo Nuevo de París publicó uno de los capítulos, por adelanto, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen los fragmentos, ¿no?, que se fueron publicando. Por ejemplo, El Espectador lo presentó como una exclusiva, ¿no?, en Uruguay, en París, en Argentina, ¿no? Entonces se fue creando, desde meses antes de la publicación de la novela, se fue creando una expectativa por esa novela tan buena que venía, ¿no? Además, también otra cosa que yo descubrí es que al comparar los textos de lo que publicó previamente y lo que publicó la novela, noté que había cambios. Y eso no lo podía entender. ¿Y qué pasó? Que García Márquez no solamente publicó los capítulos para que la gente conociera la novela, sino también para hacer algo que él había hecho antes con sus amigos, que es decir, léelo y dime qué es lo que te parece y dime qué es lo que le cambiaría. Entonces él comenzó también a recibir retroalimentación o feedback de los lectores que iban leyendo los capítulos, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, lo que él hizo. En el primer capítulo que publicó en El Espectador un año antes de que la novela se publicara, aparece esta frase sobre la ubicación exacta de Macondo, ¿no? Y lo que ustedes pueden ver es que en esa referencia García Márquez indicó claramente que Macondo era un pueblo que estaba en Colombia. ¿Por qué? Porque cualquier lector sabe que el río La Magdalena es el principal río de Colombia. Entonces ahí volvemos a lo que les decía antes al principio. Aquí el objetivo era el de escribir literatura latinoamericana que fuese cosmopolita y al mismo tiempo latinoamericana. Entonces el objetivo es lograr que los lectores de diferentes países puedan meterse en la narración. Entonces lo que hizo García Márquez al final fue eliminar la referencia geográfica exacta. ¿Para qué? Para que el lector se pudiera imaginar que Macondo podía estar en cualquier país latinoamericano, no necesariamente en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces ese es un poco el objetivo de latinoamericanizar a Macondo, y al mismo tiempo también, fíjense, una muestra de su perfeccionismo, ¿no?, de cómo él trataba de pues conseguir que la prosa funcionara de una manera más atrayente para el lector. Aquí en la primera versión del Nacimiento del Coronel, la comadrona nacía con los ojos abiertos, le cortaban el ombligo y la comadrona le daba 3 nalgadas en el culo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el Nacimiento del Coronel era siendo el gran héroe de la novela, era un nacimiento bastante prosaico, incluso hasta un tratamiento un poco como infantil, ¿no? De las 3 nalgadas en el culo. Él eliminó eso, y fíjense, por ejemplo, el salto de calidad que da en la versión final cuando dice que había llorado en el vientre de la madre y nació con los ojos abiertos, ¿no? Eso, ¿verdad que se dan cuenta? Bueno, pues hay un proceso constante de revisión. Entonces, bueno, pues como pueden ver, yo he contado hasta 42, 51, y todos esos son cambios que él fue haciendo sobre la marcha el año previo a terminar la novela. Además, también, no solamente él les pidió a los amigos que leyeran lo que iban escribiendo, sino también les pidió que le ayudaran a promocionar la novela. Por ejemplo, a su amigo Guillermo Angulo, a que llama cariñosamente Pendejo, le dice que está preparando el manuscrito y que por favor se lo pase a diferentes amigos para que lo lean, ¿de acuerdo? Y luego también a un crítico literario, a Pedro Lastra en Chile, a que había conocido, le dice, mira, mándala por Rúa de Sudamericana una lista de todos los críticos que tienen que recibir ejemplares anticipados de la novela para asegurar un buen lanzamiento de la novela. En la lista, por supuesto, te pones tú a la cabeza, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo le estaba también tirando de su red de amigos para asegurar un buen lanzamiento de la novela, a pesar de que, bueno, como él dice aquí, estaba absolutamente espantado de los nervios y le estaba afectando la úlcera, ¿no? Bueno, pero es que además, aparte de lo que él estaba haciendo, esos amigos también comenzaron a publicar reseñas de la novela antes de que hubiese sido publicada. Hasta un año antes, Carlos Fuentes escribió la primera reseña de 100 años de soledad diciendo que era una obra magistral, y Fuentes escribió esa reseña y solamente había leído los 2 primeros capítulos de la novela, porque era lo único que tenía García Márquez para compartir en ese momento. Y bueno, hasta el propio García Márquez, en agosto del 66, escribió como una especie de texto también, hablando de su propia escritura, ¿no? Y como les decía antes, las revistas es un mundo muy diferente al que vivimos ahora.
donde tenemos el internet, donde tenemos la televisión, tenemos la radio. En esta época todavía las radios eran un producto relativamente poco asequible, las televisiones era algo que solamente había en casas donde había pues, muchos recursos. O sea, el principal mecanismo de comunicación eran los periódicos y las revistas. Y revistas, por ejemplo, como Primera Plana, circulaban hasta 60.000 copias semanales en toda América Latina, y además en aquella época las revistas se hacían para que las leyeran varias personas de la casa. Es decir, un único ejemplar lo podían leer hasta 5 personas, ¿no? De tal manera que cuando salió en junio del 67 García Márquez en portada anunciando que Cien años de soledad era la gran novela de América, 250.000 lectores fueron avisados. ¿Y qué creen que pasó después de la publicación de esto? La novela se agotó inmediatamente. Y comienza el triunfo de la novela. Claro, el tema es que lo que les he explicado hasta ahora nos ayuda a entender el éxito de la novela en el momento en el que se publicó. Pero 50, 60 años después, estamos aquí hablando de una novela que se ha convertido en un clásico global, y eso es la parte con la que voy a concluir ahora, ¿no? Un poco que tratemos de entender qué es lo que explica cómo esta novela se ha convertido en un clásico global. Bueno, pues en cierto modo lo que sucede ahora es que se invierte lo que había ocurrido al principio. Es decir, ahora entramos en una situación en la que esta novela ha creado un mundo en donde Cien años de soledad se ha convertido en uno de los libros de referencia para millones de lectores en el mundo, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que evidentemente, esto es una foto de los archivos de García Márquez en el Ramson Center, en donde yo lo que traté sobre todo es de rastrear en más de 80 países las referencias de toda clase de lectores a Cien años de soledad. Incluso encontré una referencia de un lector que leyó Cien años de soledad en la Antártida, ¿no? Mientras cruzaba la Antártida leyó Cien años de soledad, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que yo descubrí es que cuando se habla o tratamos de explicar por qué una obra tiene un impacto global, una obra es clásica, normalmente se habla mucho de que, bueno, los profesores, los académicos, ¿no? Y una de las cosas que yo descubrí es que si algo explica por qué una obra es un clásico, es precisamente porque es apropiada por toda clase de intermediarios culturales, de brokers, ¿no? Desde personas, no solamente los lectores, sino también los no lectores. Una de las cosas que yo descubrí en mi investigación es que hay un montón de personas que hablan de Cien años de soledad sin haberla leído. Y que te dicen, es un clásico, ¿no? Como muchas personas te dicen, no, to be or not to be, de Hamlet, ¿no? Jamás has visto una obra de Shakespeare, pero saben que es de Hamlet, ¿no? Bueno, pues eso también es importante, es decir, reconocer el papel que tienen los no lectores. Los premios, por supuesto, como premio Nobel, o también los objetos, ¿no? Pues, por ejemplo, como este que tenemos ahí, ¿no? Es cosas que ayudan a que la obra viaje más allá de la página en la que ha sido escrita, ¿no? Como les decía antes, bueno, pues evidentemente algo que ayudó muchísimo a catapultar a Cien años de soledad fue la obtención del premio Nobel en el año 82. Aquí ustedes pueden ver lo que se hacía en aquella época, que era el telegrama, en el que la Academia Sueca comunicó a García Márquez que había ganado el premio Nobel, y luego la carta oficial de un par de días después, en el que le invitan a venir a la ceremonia de premiación en diciembre del 82. El impacto tan fuerte que por supuesto tuvo la noticia en Colombia. Y bueno, en el archivo de García Márquez hay casi 600 telegramas que vienen de prácticamente todos los rincones del planeta, demostrando que ya en aquel entonces García Márquez era un escritor de impacto global. A partir de ese momento García Márquez se convierte en bueno, pues una figura mediática, seguido y perseguido allá donde vaya. Sus obras, no solamente Cien años de soledad, sino todas sus obras se convierten en libros traducidos a todos los idiomas. Por ejemplo, aquí está la portada de El coronel no tiene quien le escriba en sueco, lo noruego, Cien años de soledad, Cien años de soledad en islandico, Finlandia, esto creo que es el general en su laberinto, Dinamarca, etc., ¿no? Es una obras de alcance internacional. Luego también, bueno, pues García Márquez, eso se quedó un poco desconfigurado, se comienza a codear con algunos de los más importantes mandatarios de su época, desde François Mitterrand a Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, y también, bueno, pues su polémica amistad con el líder Fidel Castro también,
que forma parte también de esos mandatarios con los que él trabó lazos. Y luego también otra labor muy importante, que es la labor no solamente política, sino también de promoción precisamente de esa literatura latinoamericana, del periodismo latinoamericano, en la fundación que creó en los años 90. Bueno, pues la muerte de García Márquez, como era de esperar, se convirtió en un acontecimiento global. Los principales periódicos de todo el mundo, desde el New York Times hasta Libération en Francia, La Razón en España, El Excelsior en México, pues se hicieron eco en sus portadas de su fallecimiento, y bueno, pues su muerte y ceremonia en Ciudad de México pues fue un evento absolutamente multitudinario. Claro, gran parte de este impacto o de esa transformación de García Márquez en un escritor global viene también ligado a cómo Cien años de soledad se convierte en una obra que comienza ya a crear ese mundo, ¿de acuerdo? Y una de las formas en las que crea ese mundo es, por ejemplo, influyendo en las obras literarias de escritores que son clásicos contemporáneos, como por ejemplo Midnight Children de Salman Rushdie, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Beloved de Toni Morrison, Truisme de Riseux, o también Moyan o Murakami, ¿no? Se comienza la obra a crear un mundo dentro de la literatura. Además también el realismo mágico, después del Nobel especialmente, se convierte en una etiqueta que muchos artistas, muchos escritores, muchas personas comienzan a utilizar, y es precisamente a raíz de la publicación de Cien años de soledad, y sobre todo también en inglés después del premio Nobel, ¿no? Entonces el realismo mágico se convierte también en un estilo global, y muchas personas dicen, bueno, ¿qué es lo que mejor representa el realismo mágico? 100 años de soledad. Y bueno, como les decía también, la novela viaja más allá de la página escrita. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, ver un sochu, es una bebida japonesa tradicional como el sake, y aquí pone 100 años de soledad. Y esto, por ejemplo, es una botella que cuesta aproximadamente como unos $130. Y comparen esto, por ejemplo, con un aguardiente venezolano que cuesta muy poquito, que se llama Macondo, ¿no? O como, por ejemplo, bueno, pues Encanto es como un intento de contar pues, elementos de la historia de Colombia, en gran parte influenciados por Cien años de soledad. Hace aproximadamente como 12 años, la selección colombiana de fútbol jugaba la fase clasificatoria para el Mundial con un balón que llamaron Macondo. O por ejemplo, una de las páginas, la página de internet más visitada del mundo, Google, hace unos años sacó un doodle con elementos que hacen referencia a 100 años de soledad, y esa probablemente fue la primera vez en la que cientos de miles de personas conocieron por primera vez a 100 años a García Márquez, y también elementos de 100 años de soledad como el galeón, los pececitos, ¿no? El tren, etc. ¿no? Y bueno, aquí un pequeño examen, ahora que los voy a hacer. Esta foto, ¿la han visto antes? ¿Qué creen que está representado ahí? ¿Alguien tiene idea de qué es lo que está ardiendo ahí? Plataforma petrolífera, correcto. ¿Qué plataforma petrolífera? Macondo. Macondo. Muy bien, Cecilia. ¿Ustedes sabían que la plataforma petrolífera de BP, que explotó en el 2010 y que al día de hoy causó el mayor vertido de petróleo de la historia, uno de los accidentes, casualmente, cuando los técnicos de prospección petrolífera encuentran un nuevo pozo o prospecto, le ponen un nombre como descriptivo, ¿no? Este se llama Mississippi Canyon Block 252, MC252, pero en realidad luego le ponen un nombre popular. Y hay un montón de prospectos en todo el mundo que tienen nombre de todo tipo de cosas. Bueno, pues, qué casualidad que el centro de ese prospecto que explotó le pusieron el nombre de Macondo 2 años antes que explotara. Y esto es otra forma más que contribuyó a darle un significado nuevo a la obra, porque de repente muchas personas comenzaron a hablar de cómo, por ejemplo, comenzaron a hablar de realismo trágico, diciendo, por ejemplo, que la explosión del pozo de la plataforma de BP era otra muestra más de cómo el capitalismo, como en Macondo, estaba destruyendo el mundo, y que íbamos hacia una especie como de apocalipsis, como sucedió también en Macondo, ¿no?
Luego, esto también es más reciente, del año 2019. Bueno, otra manera en la que los clásicos se convierten en clásicos es cuando a tus personajes como los personajes de Shakespeare o personajes de Cervantes aparecen y se les da nombre a un planeta. Bueno, pues en el año 2019 la International Astronomical Association decidió que una estrella que está a 91 años luz de la Tierra le pusieran por nombre Macondo, y el planeta que orbita alrededor de esa estrella, como el gitano Melquiades, que cada cierto tiempo vuelve a Macondo, pues a ese planeta le pusieron el nombre de Macondo, ¿no? También durante la pandemia, de nuevo la obra sigue manteniendo esa visibilidad. Yo, por ejemplo, escribí para el New York Times un artículo de opinión en el que trataba un poco de explicar por qué de repente durante la pandemia un montón de personas volvieron a leer Cien años de soledad o la leyeron por primera vez y se fijaban sobre todo en el capítulo de la peste del insomnio. Un poco quizás como para tratar de obtener pistas o ideas de lo que suponía vivir en una peste, en una pandemia, ¿no? Y bueno, lo mencionaban antes, ¿no? A finales de este año probablemente saldrá la adaptación de Netflix de Cien años de soledad. También he escrito sobre ese tema y puedo hablar de eso después. Que sin duda alguna, teniendo en cuenta que estamos hablando de la plataforma de contenidos más poderosa del mundo, con más de 200 millones de suscriptores, eso también ayudará una vez más a que la obra llegue a un nuevo público lector. Y bueno, como les decía antes, también pues de repente yo me he encontrado un poco como formando parte de este proceso, porque he sido también el comisario de esta exposición que pues presenta los archivos de García Márquez a visitantes tanto en Ciudad de México como en Estados Unidos, y como les decía antes, el próximo año en Colombia. Y bueno, pues aquí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención. Y creo que tenemos tiempo para preguntas, dudas. ¿Una pregunta? Sí, pues. Oye, pues nada, gracias por la locución, la conferencia. Una doble pregunta. No una doble, sino dos preguntas y luego ya me callo. Parece que el primer editor que tuvo Cien años de soledad en sus manos fue Carlos Barral. Ajá. Y que lo rechazó. Ajá. Esta es una historia, me imagino que porque Carmen Balcells trabajó con Carlos Barral y luego se separó para ser editor, y entonces parece que el primer editor que tiene la posibilidad de publicarlo es Carlos Barral. O sea, me lo contó un escritor del boom, Jorge Edwards, y que Barral lo rechaza porque dice que, bueno, que esto es un poco, que le recuerda a un libro de leyendas árabes, una cosa de estas, y entonces no lo... ¿Eso es así? ¿Es cierto? Bueno, para los que no lo sepan, Carlos Barral, junto con Sudamericana, es el gran editor de obras del boom latinoamericano. Es el editor, por ejemplo, que publicó La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Entonces, claro, en el año 65, cuando García Márquez estaba empezando a escribir Cien años de soledad, uno de los editores que tiene en mente no solamente Sudamericana, sino también Barral. Eso es cierto. Es decir, hay una carta de Carlos Fuentes, con les decía cómo los amigos se tratan de ayudar. Carlos Fuentes le dice a García Márquez, le recomienda publicar con Barral, porque Barral le va a dar una mayor exposición internacional. Y le dice que Sudamericana, los libros sudamericanos no salen tanto fuera de América Latina. Ahora bien, la parte de leyenda es que yo no creo que Barral leyese el manuscrito completo. ¿Por qué? Porque Barral, y esto lo he hablado con una especialista amiga mía, que Barral tenía la costumbre de leer manuscritos terminados. Es decir, él no leía obras que estaban todavía en curso, ¿de acuerdo? Y además, lo dicen personas que trabajan con él, Barral tenía pilas y pilas de manuscritos por leer en su oficina. Entonces, lo que sí quizás pudo ocurrir es que se le presentó a Barral la posibilidad de presentar este libro y se le habló de que iba, ¿de acuerdo? Hay también otra razón importante por la cual Barral no podría haber estado interesado en esa novela, y es que Barral lo que publicaba eran sobre todo novelas urbanas, ¿de acuerdo? O sea, estaba interesado en las obras en la literatura del boom, como por ejemplo El cielo de los perros, son sobre todo con un trasfondo urbano.
mientras que aquí le llegó una obra que ocurría en el campo. Y hay muy pocas novelas que publicara Barral que ocurren, por ejemplo, en un entorno rural, campestre, ¿no? Y luego lo otro, que para mí es el factor definitivo, es que García Márquez no estaba buscando simplemente que Sudamericana le publicara Cien años de soledad, no. García Márquez era más ambicioso. García Márquez lo que quería era que Sudamericana comprara los derechos de todos los libros que había publicado antes, que habían salido en editoriales que habían quebrado, en editoriales que no le pagaban, en editoriales que habían publicado 1000 y solamente habían puesto en circulación 100 y tenían 900 ejemplares guardados. Entonces lo que él quería era que toda su obra, pasada, futura y presente, pudiera estar centralizada en una sola editorial. Eso no se lo ofreció Barral, eso se lo ofreció Sudamericana. Entonces en el momento en el que Sudamericana le dijo, vale, te vamos a publicar Cien años de soledad, lo que venga y lo pasado, en ese momento García Márquez se fue con Sudamericana. Bueno, luego otra cosa, esa E invertida que aparece en Cien años de soledad, y yo creo que aparece en en tu trabajo, tenía un significado, era un significado simbólico, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, la portada la diseñó un gran amigo de García Márquez, hijo de exiliados españoles. Hay una cosa que yo comento en mi libro que es absolutamente increíble la cantidad de exiliados españoles que rodearon a García Márquez en México. Uno de ellos fue Vicente Rojo, que era pues, un gran diseñador gráfico, un gran artista, y que tuvo la ocurrencia, que yo creo que no fue nada más que un guiño humorístico, de darle la vuelta a la E. Pero bueno, se han tratado de dar diferentes interpretaciones, que si puede estar relacionado con la alquimia, que se menciona en la novela, con tema de masonería. Vicente Rojo realmente nunca respondió a esa pregunta, pero lo que yo he alcanzado a creer es que simplemente es un guiño, ¿no? Es un guiño de un artista que tiene esa idea de darle la vuelta a la E. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola, bueno, muchísimas gracias. Antes que nada te quiero mostrar, yo traje mi edición, que es una edición de México, Diana, de los años 80, Ajá. Con la que yo crecí y leí. Ajá. Adoro a García Márquez, por supuesto. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿de dónde surge tu interés personal? No solamente como lector, sí, como todos lo tenemos, de admirar esta gran obra, sino para dedicar tantos años de investigación en este trabajo que has hecho. Sí, bueno, yo tuve mi epifanía particular cuando estaba empezando mis estudios de doctorado y me encontré un poco como una especie como de vaca en la carretera también. Por eso yo estaba empezando mi doctorado en la Universidad de Harvard y yo en la ciudad de Cambridge, y yo nunca había vivido allí. Y de repente, y ustedes quizás van a entender lo que yo sentí, de repente en el otoño comenzó a llover un día y otro día y otro día, y no paraba de llover, y yo salía a la calle y seguía lloviendo. Entonces un día, yendo hacia la biblioteca, subiendo por las escaleras, yo dije ahí en voz alta, con el paraguas, digo, aquí llueve con Macondo, ¿no? Entonces ese momento me paré y digo, pero ¿por qué yo hice esta asociación entre la lluvia en Cambridge y la lluvia en Macondo, ¿no? Yo no había estado antes en América Latina, hacía más de 15 años que había leído la novela, pero sin darme cuenta me había puesto el origen del libro, que es el de tratar de explicar lo que les expliqué sobre todo al final, que una obra se convierte en clásico cuando tiene esa capacidad de pasar de la página escrita y pasar a formar parte de la manera en la que entendemos nuestra vida cotidiana. Entonces, ese accidente de la lluvia fue el que a mí me invitó a comenzar a empezar este proyecto, y luego el entusiasmo también de la gente que me rodeaba, que me decía, no, esto está muy bueno, sigue. Y esto es lo que era un pequeño trabajo de curso, con un artículo y luego en un libro, y mira, pues ahora ya me encanta, la familia muchísimas completa. Gracias. Gracias. La pregunta número 2, nada más sin abusar, es sobre Netflix. Obviamente yo estoy con la expectativa de la serie. Sé que en Colombia han creado Macondo de pies a cabeza, que es fabuloso lo que estamos esperando. Entonces me imagino, y con la familia involucrada, los hijos de García Márquez, pues supongo que va a ser un mundo que ya no va a tener igual, ¿no? No sé qué opines tú. Sí, yo cuando salió la noticia de que Netflix había comprado los derechos, yo escribí
un artículo de opinión también para el New York Times, que está en español y en inglés, lo puede ver. Yo, por ejemplo, ahí reflexioné sobre las dificultades técnicas que implica adaptar esta obra. Y una cosa muy sencilla, por ejemplo. Ustedes piensen que Cien años de soledad tiene más de 300 páginas, y de esas 300 páginas, no más de 10 páginas son diálogo. ¿De acuerdo? Eso ya, para un guionista, es un desafío monumental. Independientemente que sea o no Cien años de soledad. Ya técnicamente es un... Y luego, además, fíjense ustedes cómo García Márquez describe a los personajes de la novela. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a Melquiades lo escribe como un hombre corpulento, con una brama montaraz y manos de gorrión. ¿Qué son manos de gorrión? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, y ustedes se imaginan las manos de gorrión de manera diferente. O, por ejemplo, Remedios la Bella. En ningún punto de la novela se dice que Remedios la Bella es rubia, morena, de ojos azules, de ojos verdes, o no se dice nada. Se dice simplemente que es bella, y se pone toda una serie de adjetivos que apelan a la imaginación de la lectora o del lector. ¿De acuerdo? Desde el momento en el que ya le pongas una cara a esos personajes que están descritos de una manera poética, pues claro, habrá gente que le encantará y habrá otra gente que lo rechazará, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que te puedo confesar es que yo no he visto el trailer y no voy a verlo hasta que no termine el libro en español. No voy a ver nada de la serie, porque el otro día vi por accidente la foto del coronel Aroina Buendía y a mí como que se me revolvió una cosa aquí. O sea, fue una cosa como ver a un familiar que murió hace muchos años y de repente lo ves vivo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Pero sin duda alguna, como sucede con todas las obras clásicas, va a generar mucha polémica. O sea, va a haber gente que le va a encantar y va a haber gente que la va a odiar, ¿no? Pero va a contribuir a que la obra vuelva a estar presente y una nueva generación de lectores la vuelva a abrazar. Y no solamente lectores mayores. Por ejemplo, el año pasado Dua Lipa, la cantante, hizo un club de lectura, leyó Cien años de soledad y dijo que era una obra maravillosa. Entonces, claro, todos sus seguidores leyeron Cien años de soledad, Dua Lipa. Y que yo sepa, Dua Lipa no es familia de García Márquez, ¿no? Ni tampoco de la gente de la agencia literaria, ¿no? Entonces, eso contribuye a que lo que son los clásicos, ¿no? Que están presentes en cada nueva generación de lectores. ¿Será otra forma de realismo mágico? Sí. También, sin duda, sin duda. Y eso es también uno de los grandes escollos técnicos de la adaptación de Netflix, ¿no? Cómo representar el realismo mágico en pantalla, ¿no? Vamos a ver. Hola, buenas tardes, Álvaro. Mi nombre es Julio Rodo Martínez y soy un lector apasionado de García Márquez desde mi niñez. Lo he leído en distintos idiomas y me aconteció una vez en Centroamérica algo similar que te pasó a ti, pero no era con el agua, sino con las mariposas amarillas que atravesaban estos países. Y cuando vi esta imagen se me quedó, o sea, reflejado inmediatamente la escena, digamos, que García Márquez, es decir, que tanta fantasía no había, porque me di cuenta, digamos, de que era un fenómeno recurrente en estos países. Después creo de que, digamos, los idiomas influyen a la hora de la lectura. Lo he leído en distintos idiomas. Y me quedo con el castellano, que realmente creo que es el que más me ha impresionado, porque lo leí cuando era todavía un adolescente, y después lo leí en distintos países con las editoriales que los países habían latinoamericanos. Y ahora voy al presente. Nos vemos en agosto. Es una soledad. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Sí. Ah, vale. Bien. ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, es que precisamente tocas un tema sobre el que también me ha tocado escribir, y escribí sobre toda la polémica que se generó sobre si la familia hizo correctamente o no lo correcto. Está también esto, también salió en el New York Times. Yo apoyo a la familia en su decisión, porque piensen una cosa. Cuando Kafka estaba a punto de morirse,
a su amigo Max Brod le dijo: quema todo lo que está sin publicar, ¿de acuerdo? Y es una de las tradiciones más famosas de la historia de la literatura, ¿no? Y el amigo de Kafka no quemó los manuscritos, sino que publicó sus libros, ¿de acuerdo? Bueno, pues 20 años más tarde hay un joven que lee La Metamorfosis de Kafka y que en ese momento decide prácticamente que lo que quiere ser el resto de su vida es escritor. Y ese joven es García Márquez. Entonces, hay una cuestión fundamental, y es que En agosto nos vemos es la obra de un maestro mayor que no le tiene que demostrar nada a nadie, que estaba empezando a sufrir ya problemas de desmemoria, y por lo tanto obviamente no es una obra de su periodo clásico, ¿no? Pero es una obra que amerita ser publicada, porque quizás en esa obra, al publicarla, puede encontrarse con un lector que dentro de 20 años sea un gran escritor, ¿no? Entonces, lo que yo digo en mi artículo de opinión es que las obras de arte imperfectas también merecen ser publicadas, reconociendo previamente que son imperfectas, y esta obra lo es, pero no deja de ser una obra que tiene su punto y final. Lo que no está es pulida con los estándares de calidad que García Márquez tiene, por ejemplo, con Cien años de soledad, porque con la edad que tenía ya no podía llegar a ese nivel de pulir su prosa, ¿no? Por ahí no se necesita. Sí, gracias por tu conferencia, que fue muy, muy, muy interesante. Una pregunta, decías que habías mirado distintos tipos de comentarios a la obra, tanto oficiales, digamos, universitarios y periodísticos y demás, y después de lectores comunes, entre paréntesis. Y mi pregunta es si encontraste diferencias recurrentes en el tipo de crítica que se hace desde lo oficial y desde lo más emocional, digamos. Sí, bueno, las críticas, por ejemplo, desde el punto de vista más académico, han tenido siempre que ver un poco como la literatura, en qué medida esta obra es una obra que captura realmente lo que es en sí la literatura latinoamericana, si realmente el realismo mágico oculta más de lo que descubre. Es decir, muchos académicos comenzaron a criticar que el realismo mágico no era realmente Latinoamérica, sino que hay otras realidades que esa etiqueta oculta, ¿de acuerdo? Y que incluso provocaba que muchos escritores jóvenes que querían publicar su obra fuesen a un editorio: mira, aquí tiene mi novela, y dice, ¿es realismo mágico? Y dicen, no, entonces no te la publico, ¿de acuerdo? Se comenzó a convertirse en una etiqueta que dificultaba a muchos jóvenes escritores el poder difundir obras que no eran realismo mágico, ¿no? Luego, en la parte más de los lectores más tradicionales, sobre todo lo que existe es mucha crítica positiva en torno a, pues mucha gente que te dice, no, ese coronario de Buendía me recuerda a mi tío, o Úrsula me recuerda a mi madre, o como mucha identificación con los personajes. Y luego también otra crítica, otro patrón de crítica también muy frecuente es el de decir que yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? O sea, como que los nombres se repiten de generación en generación y que esto es incomprensible, ¿no? O sea, como que hay toda clase de comentarios, ¿no? Pero lo que yo quería precisamente hacer es como tratar de traer al frente a esos comentarios para darnos cuenta de que una obra no alcanza su estatus de clásico simplemente por lo que digan los académicos, sino sobre todo los lectores de toda la vida. Gracias. Hola, gracias por hoy. Una pregunta ya al margen de García Márquez. ¿Te planteas en un futuro quizá investigar sobre otro autor o autora que tengas un gran interés? Pues quizás sí. No sé. Es que bueno, te puedo decir que esta semana estoy viendo los papeles de los archivos del Premio Nobel, todas las cartas de recomendación, y bueno, pues por ejemplo he podido, a pesar de que mi sueco es muy rudimentario, pero con Google Translate es maravilloso,
me interesa mucho, por ejemplo, ver lo que está detrás de los ganadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un montón de mujeres, tanto españolas como latinoamericanas, que fueron nominadas, pero no ahora, sino en los años 40, los años 50. Gabriela Mistral, por ejemplo, nomina a mujeres latinoamericanas para ganar el premio Nobel. Y luego también pues, está el caso famoso de por qué Jorge Luis Borges no ganó el premio Nobel. Y bueno, pues creo que hay una explicación para entender por qué no ganó un Nobel que no tiene que ver nada con la explicación que se ha dado hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso probablemente va a ser algo que yo voy a sacar en no sé cuándo, pero probablemente trabajaré en eso. Muy bien, cuéntanos. No, porque todavía tengo que traducirlo bien del sueco. No quiero decir algo y luego los de la academia se enfadan conmigo. Sí. Seguramente que se enojan contigo si lo haces de esa forma. Mira, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Históricamente muy bonito. Yo recuerdo que yo tenía 7 años cuando se lanzó el libro de García Márquez en Colombia y yo vengo de Ibagué. Y me acuerdo de todos esos momentos tan eufóricos que se vivieron en la ciudad. Y una cosa que es muy interesante para mí ahora es que justo a 60, 30, 40 kilómetros de mi ciudad es donde construyeron la nueva Macondo, donde se está filmando 100 años de soledad. Y tienen muchos problemas técnicos, porque eso de la elevación de dolores y todo ese tipo de cosas ha sido un enorme, siguiendo las crónicas periodísticas que salen de la zona, ha sido todo un reto para los productores de Netflix poder realizar lo más legible pero hay una cosa muy interesante en tu antigua pregunta, y es que desafortunadamente el realismo mágico también en Colombia, así como fue tan bueno, desafortunadamente ocultó muchísimos autores y autoras de una enorme calidad literaria en Colombia. Y estamos hablando de una gran cantidad de autores en la costa atlántica, en donde hasta hoy en día es que están saliendo esos libros, se están volviendo un poco populares, un poco más conocidos. Y es una lástima en el sentido de que fueron prácticamente la literatura, sobre todo este libro de los 100 años de soledad, apabullaron a esos autores, pero esperando de que hoy en día todos esos libros escritos durante esa época, durante los 70 y los 80, sean un poco más conocidos en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Probablemente un premio Nobel, no lo sé. Y otra cosa, un comentario, esta oportunidad que tienes de estar aquí en Suecia, en Estocolmo, durante esta época, seguramente que la vas a aprovechar mucho para encontrar toda esa gente que conoció a García Márquez cuando recibió el premio Nobel. Esas 2 semanas que hicieron una cantidad de actividades donde tuvieron que pasar las buenas y las malas, porque fueron momentos muy, muy intensos durante ese. Hace poco aquí fue presentado un libro justo sobre el premio Nobel, la entrega del premio Nobel de García Márquez, que fue escrito por varios colombianos, que también podría ser muy bueno que tú los pudieses entrevistar a ellos si tienen la oportunidad. Sí. Muchas gracias. Julián Vázquez volvía hoy. Sí, claro. Julián estaba regresando hoy. Sí. Pues sí, no, si me pasan el contacto, yo encantado de hablar con ellos. Además, Julián es una persona que ha escrito también mucho sobre estas autoras que fueron propuestas como premio Nobel, que nunca recibieron. Sí, yo creo que hay una cosa que desgraciadamente es parte de la historia del arte y de la literatura, y es que pues yo invito, por ejemplo, aquí a que me digan ustedes 3 o 4 nombres de contemporáneos, sucesores y antecesores de Shakespeare, ¿no? O de Cervantes o de Velázquez, ¿no? Eso es lo que sucede con los grandes artistas, ¿no? Que acaban fagocitando o devorando a sus contemporáneos, por muy buenos que sean, y uno de los grandes contemporáneos de García Márquez es, por ejemplo, Álvaro Cepeda Zamudio, gran amigo de él, que sin embargo no se conoce prácticamente fuera de Colombia, ¿no? Y también pues los antecesores y los sucesores. Entonces, en ese sentido, también, hasta en eso también, García Márquez forma un poco parte de lo que casi es una ley no escrita de la historia del arte y de la literatura, que es que los grandes creadores terminan eclipsando
a sus contemporáneos, a los que les precedieron y los que les sucedieron. Una última. Hablando sobre el realismo mágico, quisiera yo decir que siempre he escuchado de que más que nada siempre ha existido, porque las leyendas, los cuentos y bueno, las fábulas, todo ese mundo se ha trasladado a lo que es ese realismo mágico. Entonces, lo que se tiene en común en el mundo, se podría decir, es de que en todas partes hay todas esas cosas y se han ido transmitiendo oralmente y también se ha escrito. Pero entonces, ¿cómo es que se decide quién escribe realismo mágico o no? ¿Cuáles son los elementos que tienen que tener para decir, bueno, esto es o no es? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, gracias por su pregunta. Eso, de hecho, para mí fue uno de los grandes descubrimientos cuando yo escribí el libro, y es que cuando se publicó 100 años de soledad, en el primer año que salió la novela, se publicaron alrededor de casi 100 reseñas en más de 20-25 países. En ninguna, absolutamente en ninguna, se dijo que 100 años de soledad era realismo mágico. Eso fue una etiqueta que se le puso después. Entonces, ¿eso qué significa? Que el propio García Márquez cuando estaba escribiendo la novela, él no estaba escribiendo realismo mágico. Es decir, él estaba, lo que usted dice, ¿no? Él estaba recreando esas historias de toda la vida, de cuando él creció, de cuando la abuela le hablaba de los muertos que se vienen, es decir, esa mezcla entre la magia y la realidad que forma parte muy profunda de determinadas culturas, como por ejemplo puede ser el Caribe de Colombia, o por ejemplo, no sé, lo puede ser en la China actual, donde 100 años de soledad se vende como pan caliente, ¿no? Porque bueno, como usted bien dice, hay una parte de la manera en la que entendemos lo que somos como seres humanos, que radica en eso, ¿no? En entender que la frontera entre lo mágico y lo irreal es más porosa de lo que nos creemos, ¿no? Yo creo que en el caso de García Márquez, él logró escribir una historia que llegaba más a los lectores que otras historias que se habían escrito previamente como realismo mágico, ¿no? Pero evidentemente en su época había otros escritores que también estaban escribiendo en la misma línea. Por ejemplo, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que se publicó en el año 64. Hay un personaje que sube al cielo, ¿no? Y Elena Garro y García Márquez eran muy amigos. Y es probable que García Márquez leyera Los recuerdos del porvenir y que tomara influencia de ahí también, ¿no? Entonces, obviamente, es lo que les digo, o sea, esta novela surge porque hay un mundo que la hizo posible. Y dentro de ese mundo, pues, fue la novela que tuvo mayor impacto en su época y hasta el día de hoy. La Biblia podría ser también, hay una resurrección y una ascensión. Sí, sin duda. De hecho, García Márquez dice, y son palabras textuales, que la Biblia es un libro cojonudo.